Hoy viajamos al corazón del Imperio Otomano, no para hablar de sus conquistas, ni de sus sultanes, ni de sus grandes palacios, sino para contar la historia de los niños que vivieron, sufrieron y perdieron la vida entre esos muros. Esta es la historia de un niño búlgaro arrancado de su hogar y transformado, a la fuerza, en uno de los sirvientes más disciplinados y más explotados del mundo. Imagínate esto. Tienes 12 años, vives en un pequeño pueblo de montaña en Bulgaria. Año 1550. Es temprano por la mañana. Estás con tu padre, cuidando las ovejas. Tu madre prepara el desayuno. Pan caliente, leche de cabra. La niebla cubre el valle como una manta silenciosa. Todo es simple, seguro, familiar. Y de pronto, todo se rompe. El sonido de cascos galopando resuena por el empedrado. Tu padre se queda pálido. Tu madre deja caer la jarra de barro. Los otomanos han llegado. Los recolectores del sultán. Te escondes detrás de un carro, pero ya te han visto. Uno de ellos te señala. Tu madre grita, se arrodilla, suplica. Tu padre no dice nada. Sabe que si intenta resistirse, morirán todos. Te arrancan de su lado. Dicen que servirás al sultán, que tendrás un gran destino, que esto es un honor. Pero lo único que sientes es que te han robado la vida. Ese fue el primer día del resto de tu existencia, como gum del Imperio Otomano. La marcha comenzó al amanecer. No hubo despedidas, ni promesas de regreso. Solo gritos, empujones y miradas vacías. Te ataron las manos con una cuerda áspera. Caminabas en fila entre decenas de niños que, como tú, no sabían por qué estaban allí. Algunos lloraban, otros estaban en shock, y unos pocos ya habían dejado de sentir. La caravana avanzaba por caminos polvorientos, cruzando montañas, valles y ríos. No había descansos largos. Apenas unos minutos para beber agua fangosa o masticar pan duro. Si te quejabas, te golpeaban. Si te caías, te arrastraban. Y si te resistías, te dejaban atrás. Pero lo más difícil no era el cansancio. Era ver cómo, uno a uno, tus compañeros desaparecían. Un niño de pelo rizado, de apenas 10 años, se desmayó en la tercera jornada. El soldado lo miró, escupió al suelo y siguió caminando. Nadie lo recogió. Nadie dijo su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Las noches eran peores. Dormías sobre la tierra fría, envuelto en harapos. El viento cortaba la piel, y el miedo era constante. Escuchabas animales, gritos lejanos, susurros de soldados, y el llanto contenido de los más pequeños. No había consuelo, no había protección. Estabas solo. Fue en una de esas noches cuando conociste a Nikos. Tenía unos 13 años. Era griego, de Tesalia. Eso te dijo. Hablaba poco, pero sus ojos eran iguales a los tuyos, llenos de miedo. En la tercera noche intentó escapar. Apenas corrió unos metros antes de que lo atraparan. Lo golpearon frente a todos, con tal brutalidad que el sonido de cada golpe parecía retumbar en tus costillas. Nadie intervino, nadie protestó, solo miraste como todos. Con la boca seca y las piernas temblorosas, aquella noche aprendiste la regla más cruel del camino: el sufrimiento ajeno es una advertencia para el tuyo. La caravana siguió, dejando atrás pueblos, iglesias, cementerios y parte de tu alma. El paisaje cambiaba, pero el horror era constante. Veías el miedo tatuado en los rostros de otros niños. Algunos hablaban en lenguas que no entendías, pero el dolor era universal. Semanas después, cuando por fin apareció Estambul en el horizonte, no sentiste alivio, solo una nueva forma de angustia. Las cúpulas doradas, los minaretes imponentes, los muros inmensos, nada te asombró, porque ya sabías lo que venía. Lo brillante, lo grandioso, solo era otra cara del mismo infierno. Nada más cruzar las murallas de Estambul, los soldados os condujeron por callejones estrechos hasta un enorme edificio de piedra. No sabías dónde estabas, pero algo en el aire te decía que no ibas a salir pronto. Olía a incienso, sudor y miedo. Allí comenzó el segundo proceso, la clasificación. Uno por uno, los niños eran conducidos a una gran sala con techos altos y paredes cubiertas de tapices. No era un lugar cálido, era frío, imponente, como si los muros mismos quisieran recordarte que ya no pertenecías al mundo libre. Cuando llegó tu turno, te desnudaron sin pedir permiso. No importaba que lloraras o que intentaras cubrirte. Te pusieron bajo la luz directa del sol que entraba por un ventanal alto.
3 hombres vestidos con túnicas observaban. No eran médicos, ni maestros. Eran examinadores. Evaluaban como quien examina caballos antes de una subasta. Te miraron los dientes. Te abrieron la boca con rudeza. Comentaron si estaban sanos, si tenías caries. Te observaron los brazos, las piernas, los pies. Hablaron en voz baja entre ellos. Después vinieron las preguntas. ¿Sabes leer? ¿Sabes contar? ¿Con qué mano escribes? ¿Has trabajado antes? No buscaban tu bienestar. Querían saber dónde encajabas mejor en la maquinaria del imperio. ¿Podías sostener un arma? ¿Podías copiar documentos? ¿Podías aprender idiomas? Todo era utilidad, nada de humanidad. Los más robustos, los de cuerpos fuertes y anchos, fueron apartados para entrenamiento militar. Serían cenízaros, guerreros del sultán. Su futuro era duro, pero directo: la espada, el campo de batalla, el servicio armado. Pero tú no eras uno de ellos. Tu cuerpo era más pequeño, tus rasgos, más finos, tu piel, clara, tus ojos, vivos, y eso te condenó a otro destino: el palacio. Al principio no lo entendiste. Algunos dijeron que era un honor, que los seleccionados para el palacio eran los elegidos, que estarían cerca del sultán, rodeados de lujo, de educación, de privilegios. Pero bastó con ver las caras de los otros niños elegidos, pálidas, mudas, sin lágrimas, para saber que no era así. Eras un especial, pero no por tu talento, no por tu espíritu, lo eras por cómo te veías, por cómo te podían moldear. Un eunuco te marcó con un pequeño medallón de cobre colgado al cuello. Era tu identificación, tu sentencia. Y así, sin juicio ni defensa, comenzaba tu nueva vida en el Enderun, la prisión disfrazada de escuela, el lugar donde tu cuerpo, tu mente y tu alma serían reclutados y rotos. Lo primero que te quitaron fue el nombre, ese sonido que te habían dicho tus padres al nacer, que tu madre susurraba cuando te arropaba, que tu padre gritaba al llamarte desde el campo. Ahora eras Mesmet, un nombre que no elegiste, un nombre que no entendías, un nombre que no te pertenecía, pero que todos te obligaban a repetir. Dilo con fuerza, te ordenó un eunuco, mientras sostenía un bastón en la mano. Dilo como si fuera tuyo. Después vino la conversión. En un patio adornado con alfombras y cánticos, os alinearon a todos. Un imán recitaba versículos. Te enseñaron a repetir palabras en árabe, una lengua que apenas conocías. Dijeron que habías aceptado el Islam, que ahora eras puro, que habías dejado atrás tu pasado impío. Pero tú sabías la verdad. No elegiste nada. Solo hiciste lo que te mandaban. Porque el castigo por no hacerlo estaba colgado de las paredes: látigos, grilletes, cicatrices. Te quitaron la cruz de madera que llevabas escondida entre la ropa. Te arrebataron tus oraciones en búlgaro. Te dijeron que tus antiguos dioses eran falsos, que tu historia, tus costumbres, tus recuerdos, eran errores que debían ser corregidos. Ese día no solo perdiste tu religión, perdiste tu idioma, tu identidad, tu dignidad. Y entonces te llevaron al Enderun, el corazón del palacio Topkapi, la llamada escuela de los elegidos. Pero cuando cruzaste sus puertas, supiste que no era una escuela, era un mundo aparte, aislado, vigilado, aplastante. Los dormitorios estaban construidos en mármol, fríos incluso en verano, sin ventanas, con camas alineadas como soldados. Todo era simétrico, pulcro y silencioso. Te vigilaban eunucos, hombres que alguna vez fueron niños como tú, y que habían sido castrados para servir sin distracciones. Algunos eran crueles, otros simplemente rotos. Durante el día, te enseñaban cosas que antes ni imaginabas: caligrafía otomana, poesía persa, astronomía islámica. Aprendías rápido, porque el castigo por equivocarse era severo, pero sabías que eso no era educación real. Era adiestramiento. Formaban tu mente como se doma a un animal salvaje, con normas, recompensas y dolor. Por la noche, el Enderun se transformaba, las luces se apagaban temprano, pero el miedo se encendía. Escuchabas pasos suaves entre los pasillos, puertas que se abrían sin ruido, cuchicheos, llantos ahogados, a veces gritos contenidos, a veces el silencio más absoluto. Los mayores caminaban con soltura, sabiendo a dónde ir y qué hacer. Los nuevos, como tú, solo temblaban bajo las mantas finas. La escuela palacio no era un lugar de formación, era una cárcel elegante, una fábrica de obediencia. Y tú eras solo uno más.
Cada día que pasaba, olvidabas un poco más cómo era tu vida antes de llegar allí. Tu idioma comenzaba a desvanecerse. Tu acento se volvía turco. Tus pensamientos cambiaban. Y lo más doloroso, tu fe ya solo vivía en lo más profundo, donde nadie pudiera encontrarla. Una noche, un estudiante mayor, Amit, se sentó en tu cama, sonriente, tranquilo. «Eres nuevo», te dijo. «Yo puedo ayudarte». Te explicó cómo funcionaba el sistema. Él tenía influencia. Él podía protegerte. Pero a cambio, tenías que agradecerle, de forma especial, de forma secreta. Tenías 12 años, y entendiste que si decías no, tu vida se volvería aún peor. Así funcionaba el Enderun. No solo era una institución educativa, era una red compleja de favores, poder y dependencia. Los estudiantes más antiguos abusaban de los nuevos, los eunucos castrados desde niños, traumatizados, ejercían poder con violencia y abuso, y los oficiales del palacio tomaban lo que querían. Todo esto no era un secreto, era parte del sistema. Estaba institucionalizado. Los que gustaban a los poderosos ascendían rápido, recibían ropa mejor, comida más rica, acceso a libros. Los que se negaban eran olvidados, o castigados. Sobrevivir en el Enderun no era cuestión de fuerza. Era cuestión de instinto, de saber cuándo hablar, cuándo callar, de aprender a leer las miradas, a intuir el peligro antes de que llegue, a ocultar tus pensamientos más profundos tras una sonrisa dócil. Algunos lo entendieron muy rápido, como Dimitri. Dimitri era brillante, sabía cómo comportarse, qué decir y a quién dirigirse. Había llegado unos meses antes que tú, pero ya se movía con soltura. Sabía cómo ganarse a los oficiales, cómo evitar las tareas más duras, cómo obtener libros, ropa limpia, incluso fruta fresca. Muchos lo envidiaban, pero tú le veías los ojos. No tenían luz. No hablaba de su aldea, ni de su familia. Había borrado su origen, había cambiado su nombre con gusto, había aceptado su rol en el engranaje, porque era más fácil dejar de ser uno mismo que resistirse todos los días. Luego estaba Estefanos. Él eligió el otro camino, el silencio. No sonreía, no pedía, no se acercaba a nadie. Caminaba con la cabeza gacha, evitaba las miradas, comía en silencio. Se convirtió en un fantasma. A veces parecía no respirar. Otros estudiantes se burlaban de él. Pero Estefanos nunca reaccionaba, hasta que un día simplemente desapareció. No hubo anuncios, no hubo castigos, nadie preguntó, nadie respondió. Solo se esfumó como tantos otros antes. Y tú aprendiste a caminar en el borde, a obedecer lo justo, a sonreír lo necesario, a guardar tus emociones en un rincón del alma donde nadie pudiera alcanzarlas, a fingir que estabas bien cuando por dentro te deshacías. Aprendiste a leer los códigos ocultos en cada gesto, a protegerte sin llamar la atención, a encontrar espacios de calma en medio del infierno. Cada noche, antes de dormir, tenías un ritual. Cerrabas los ojos y pronunciabas el nombre de tu madre. Solo eso, en silencio, como un mantra, como una cuerda que aún te unía a la vida que habías perdido. Era tu forma de recordar quién eras antes de que todo cambiara. En un lugar donde lo normal era desaparecer, tú decidiste resistir de la única forma posible, recordando. Porque si perdías tu memoria, si olvidabas tu nombre, si dejabas de repetir esas palabras en tu mente, entonces sí estarías realmente perdido. A los ojos del visitante, el palacio era una obra de arte. Columnas de mármol blanco, jardines perfectamente cuidados, fuentes que cantaban con el agua, mosaicos que contaban historias de conquistas y grandeza. Todo brillaba, todo parecía glorioso. Pero tú ya sabías la verdad. Todo eso era una ilusión. La belleza del palacio era como una trampa para insectos, brillante por fuera, mortal por dentro. Era una jaula, y tú eras el pájaro al que le habían cortado las alas antes siquiera de aprender a volar. Dormías en dormitorios amplios, pero fríos. Caminabas por corredores majestuosos, pero bajo la vigilancia constante de ojos que nunca parpadeaban. El silencio en algunos pasillos era tan profundo que podías oír tu propio corazón latir, y cada sonido, cada pisada, cada crujido de madera te hacía girar la cabeza con miedo. Las reglas eran muchas, algunas se te enseñaban, otras las descubrías rompiéndolas, como aquel niño que un día se atrevió a rezar en secreto, en su lengua, con su fe, con sus palabras antiguas.
Un simple murmullo al anochecer, apenas un suspiro. Lo descubrieron. Los guardias lo desnudaron y lo colocaron en medio del patio central. No lo golpearon, no le gritaron, solo lo dejaron allí, temblando, expuesto. Y el silencio fue el castigo más cruel. Todos debían mirarlo. Todos debían aprender la lección. No se reza a otros dioses, no se habla otras lenguas, no se recuerda el pasado. Era un recordatorio de que el cuerpo podía ser castigado, sí, pero que el verdadero castigo era espiritual. Te enseñaban a tener miedo de ti mismo, de tus raíces, de tu memoria. Algunos intentaron huir. Uno de ellos, un chico de ojos verdes y alma indomable, se lanzó al mar en plena madrugada. Nadó con todas sus fuerzas. Los otros lo vimos desde una rendija, conteniendo el aliento. Pero no llegó lejos. Lo atraparon. No lo ejecutaron. Lo dejaron vivo. Pero le quitaron la capacidad de caminar. Sus piernas no volvieron a sostenerlo. Desde entonces vivía sentado en una esquina del patio, sin hablar. Era un monumento viviente. Un ejemplo. Porque en esa jaula dorada no solo controlaban tu cuerpo, controlaban tu miedo, tu pensamiento, tu esperanza. Y esa era la clave de todo, que el lujo y la brutalidad podían convivir en el mismo espacio, que un niño podía estar rodeado de oro y aún así vivir como un prisionero. Pasaron los años. Tu rostro cambió. Tu voz se volvió más firme. Tus manos dejaron de temblar. Y con el tiempo te volviste uno de ellos. No por elección, sino por desgaste, por supervivencia. Un día cualquiera, te llamaron para el chikma. La ceremonia de salida. El momento en que dejabas de ser aprendiz y pasabas a formar parte oficial de la estructura imperial. Ya no eras un niño, ya no necesitabas supervisión constante. Ahora, el imperio te ofrecía una nueva vida, poder, posición, respeto y por primera vez, una ilusión de libertad. Podías convertirte en funcionario, administrador, comandante, maestro. Podías servir al sultán desde dentro, con todos los privilegios que alguna vez solo habías visto desde abajo. Pero el precio, ese precio te pesaba como una cadena invisible. Para llegar hasta allí habías tenido que dejar atrás todo lo que te hacía humano, tus creencias, tu lengua, tu inocencia, tu capacidad de confiar. Habías aprendido a callar, a asentir, a fingir, y ahora el sistema te ofrecía la posibilidad de continuar del otro lado. Muchos aceptaban, con entusiasmo incluso. Era más fácil ser verdugo que seguir siendo víctima, más cómodo llevar el látigo que recibirlo. Algunos de tus antiguos compañeros se convirtieron en entrenadores, en seleccionadores, en los mismos que evaluaban a los nuevos como ganado. Repetían frases que alguna vez les dolieron, como si al decirlas ganaran poder sobre sus propios fantasmas. Y tú te encontrabas en medio de ese abismo moral. Por un lado, podías seguir el camino marcado, convertirte en parte del engranaje. Vivir con comodidades, ser respetado, tener una voz. Pero sabías que eso significaba cerrar los ojos ante lo que viste. Olvidar a Nikos, a Estefanos, a los nombres que se apagaron sin que nadie los recordara. Por otro lado, podías negarte, alejarte, rechazar el poder. Pero sabías que eso también significaba perderlo todo, ser ignorado, ser eliminado, volver a ser invisible, o algo peor. Era el dilema silencioso que todo superviviente del Enderun enfrentaba, repetir el ciclo o romperlo. Esa noche, no dormiste. Miraste tus manos, recordaste las de tu padre, fuertes y callosas, recordaste la voz de tu madre, el olor del pan caliente, las montañas, el idioma que ya casi habías olvidado, y comprendiste que, en el fondo, aún conservabas algo que nadie te había podido arrebatar del todo: tu conciencia. Y esa conciencia era el único fragmento de libertad que te quedaba. Durante siglos, miles de niños cruzaron las puertas del Enderun. Algunos fueron transformados en administradores brillantes, generales invencibles, arquitectos de imperios. Sus nombres figuran en documentos históricos, en placas de mármol, en biografías gloriosas. Pero muy pocos recuerdan lo que hubo detrás de ese brillo. No se habla del frío que sentían en las noches, del miedo constante, de las decisiones imposibles, del silencio que devoraba sus pensamientos, de las palabras que tuvieron que enterrar, de los rezos ahogados, de las lágrimas que no podían permitirse. El Imperio Otomano construyó su grandeza sobre una base de obediencia, disciplina y sacrificio infantil. Hoy el Palacio de Topkapi es un museo,
Los turistas caminan por los patios, admiran las fuentes, toman fotos de los vitrales de colores, escuchan historias de sultanes, conquistas, batallas gloriosas. Pero casi nadie menciona a los niños, a los elegidos que fueron arrancados de su infancia, a los que crecieron en palacios dorados, con el alma en ruinas. Este vídeo es para ellos. Para ti, que tuviste que olvidar tu nombre, que aprendiste a callar para sobrevivir, que caminaste en la cuerda floja entre el dolor y el poder, y que aún así, en algún rincón de tu corazón, decidiste recordar, porque la historia no son solo fechas, ni reyes, ni tratados. La historia también son las voces que el poder intentó silenciar, y muchas veces, son esas voces las que más necesitan ser escuchadas. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si esta historia te removió por dentro, compártela, dale like, suscríbete, y sobre todo recuerda, la historia no es solo fechas y batallas, también son las voces de los que no pudieron hablar. Nos vemos en el próximo vídeo.